Mi nombre es María Celeste Pérez Peña. En esa masacre sí caen 5 personas ahí en ese sitio. Allí iba mi compañero, José Raúl Bizue. Él era ayudante de esa camioneta. O sea, la camioneta era del papá, o sea, ellos todo era, el hermano Hernán era el chofer normal, o sea, ellos madrugaban a las tipo 3, 4, 5 de la mañana, pero ese día, pues, como era día de mercado, ellos subieron, pues, gente de la comunidad. Venía la camioneta, subieron 4 tipos en 2 motos y se atravesaron aquí pararon la camioneta. Y lo que primero preguntaron fue por el ayudante, que era el marido de María en ese momento. Y la gente cuenta que dice que apenas él se bajó y dijo que él era, pues le pegaron el tiro en la frente. El hermano, el chofer que era Hernán, él dice que cogió una llave y ya tenía uno, ya estaba desarmando uno. Entonces dice que había más adelante había un man en una moto y que había quedado listo en la moto, él se bajó y lo cogió por la espalda. Y ahí lo mataron. Y me llamaron en el sitio donde yo estaba a decir que había habido una masacre en San Pedro, que era una camioneta roja, pero pues en ese entonces había más camionetas rojas ahí, entonces, pero pues uno no se imagina que vaya a ser los familiares de uno. Aceptar es duro. Es saber que no lo voy a volver a ver. Pero me aferraba a mis hijos. Yo tengo 3 hijos, el mayor no era de él, pero pues se lo había criado. Y verlos fue algo peor, porque yo tenía que ser fuerte y darle fuerza a mis hijos. Yo decía, yo esta no sobrevivió, porque pues un familiar, pero el ver que llegan 3 ataúdes a una casa y que empiezan a poner en las paredes los nombres, pues era algo increíble. Y de ahí ya dije, no, yo ya no salgo primero porque yo no le he hecho nada malo a nadie y si ellos quieren venir por mí, pues aquí estoy. Pero yo no me voy a ir, ni voy a abandonar a mis hijos, ni voy a sacar a mis hijos del territorio, porque ahí nacimos, ahí vamos, ahí crecí yo y ahí tienen que crecer mis hijos, decía yo. Esto fue en el 2013, Las Piedras. Empezamos como con un proyecto, el proyecto lo llamamos La Chiva, el Recuerdo de la Paz en Movimiento, lo relacionamos mucho porque pues en nuestras comunidades se maneja mucho la chiva. Y creo que fue un impacto bastante grande porque nosotros invitamos a todas las familias de las víctimas. Entonces muchos bajaron con retratos, con los retratos de los hijos. Pues hubieron unas familias que agradecieron, estaban muy contentas porque desde el 2000 era la primera vez que se hacía una conmemoración frente al tema de las víctimas que cayeron en el conflicto armado. Y con esto, con este tema, pues me ha dado como la fuerza, ¿no? A veces me da el miedo, a veces me da, yo digo, yo superé algunas cosas, pero cuando ya otra vez toca hablarlos como que ya no quiero ser yo, entonces ya le digo a mis compañeros, vayan ustedes a tocar el tema porque es duro uno recordar, así tenga uno, haya tenido otro compañero, el pasado está allí. Y mi sueño es llegar algún día a recordarlo